Marcos hoy yo te canto, Fray Marcos hoy yo te quiero, tú estás en mi corazón y yo estoy en ti, mi pueblo, en tus calles y en tu boliche siempre hallas una alegría. Qué lindo sentir mi pueblo, ver amanecer el día. De mañanita temprano suelen pasar los viejitos, ya van a hacer sus mandados muy alegre y peinaditos. Como palomitas blancas van los niños a la escuela, los viejitos van juntando la plata para la quiniela. Allá por el mediodía ya están moviendo los brazos, en la cancha están de farra, ya se sienten los bochazos, se formaron las parejas, los otros sentados truqueando a la sombra de los árboles, qué lindo verlos fresqueando. Cuenta la historia que en aquel pasado, tiempo que sucedieron tantas cosas reales, imaginarias y dolorosas. En 1773, una lejana época de dominación por los europeos, Antonio Latorre adquiere nuestras tierras de la corona española. Antecedentes de la compra de un campo que era aledaño a la zona de Fray Marcos, que eran los campos de los Almeida, y mi bisabuelo era Latorre, Américo Latorre Almeida. Entonces los Almeida y los Latorre, que eran dos suertes de estancia entre el Santa Lucía Grande y el Chamizo Chico, que eso lo podemos leer en la mayoría de las escrituras de Fray Marcos, donde dice sale de mi dominio fiscal en 1937 cuando Oribe cede en posesión dos suertes, etcétera, etcétera. Y en el caso de los Almeida, en esos antecedentes de títulos que yo logré leer, y que dice que ellos le piden al rey de España, y esto fue, no recuerdo bien, pero alrededor de 1770, entre el 68 y el 72, que ellos reclaman como propiedad, por ser los primeros habitantes de la zona, 4 suertes de estancia, uno para cada hijo, uno para la esposa y otro para él. Esas 4 se le reclama al rey de España. Posteriormente, Andrés Latorre y Ramón Latorre se integran a la Revolución Artiguista y luchan por nuestra independencia. En los primeros años de independencia, el gobierno de Manuel Oribe le reconoce las tierras como propiedad a Ramón Latorre. La región se denominaba Estancia de la Caballada del Rey. Y estos campos pertenecían a la familia Latorre. La familia Latorre había heredado estos campos, fueron de los primeros que vinieron, los primeros canarios, la familia Almeida, la familia Latorre, los Artigas, que de Casupá a Fray Marcos se decía la estancia de Artigas. Luego, por allá por 1776, como decían antes, por servicios prestados a la corona, se le dio o se le donó estos campos al comandante Antonio Latorre, que era el padre de Ramón, que fue quien heredó después todos estos campos. En 1837, Catalina Latorre Flores era hija de Ramón Latorre y de Águeda Flores. Ella heredó junto con sus hijos todos estos campos y dice: la antigua pacífica posesión y dominio de 2 suertes de estancia entre los arroyos Chamizo y Santa Lucía Grande, hácese por título legítimo. 2 suertes de estancia con una superficie de 3.984 hectáreas, 5.574 metros, según plano del 12 de septiembre de 1836 del señor agrimensor Ricardo Puigdenot, no sé bien cómo es, agregado al expediente archivado número 15, año 1835, juzgado letrado de primer turno, letra L.
Noté cosas interesantes en los libros de la escuela, a donde dice que en determinado momento los alumnos vivían en Pueblito La Torre. Vivían en Pueblito La Torre, allá por el 1900. Hasta 1900 no se conocía el nombre Fray Marcos, aparentemente por esos libros, ¿no? 1902, por allí empieza a cambiar. Algunos dicen, vive en Pueblito La Torre, vive en la estación Fray Marcos, decía estación Fray Marcos. Y luego ya en 1904, como que de ahí en más, ya como que eran pueblos Fray Marcos, ¿verdad? Cuando se inaugura la estación de ferrocarril, en 1888 pasa a llamarse Estación La Torre y las zonas aledañas se denominan Paso de Fray Marcos. Luego, en 1920, cuando muere Ramón Latorre, se cambia el nombre de la estación por Estación Fray Marcos. Sobre el pueblo de Fray Marcos se empezó a construir después de instalada la estación. Se presume, y en la cual yo creo, 1888. Yo me voy a remitir por lo que me decía mi abuelo, que cuando se construyó la estación él tenía 14 años y él había nacido en 1874. Pero acá en realidad al principio se llamó La Torre. O sea que la estación fue edificada en campos donados por Ramón Latorre, y el cual cuando donó esos campos, solicitó que se le llamara con su apellido. Los ingleses lo aceptaron. Eso fue en 1886 cuando empezaron a construir. Y un día los habitantes de acá de la zona dicen que vieron sorprendidos que se había puesto ese cartel que todavía está, que dice Fray Marcos. Se dice que Fray Marcos en realidad se llamaba donde es Bolívar ahora, o sea, la margen izquierda del río. Y después, por una creciente muy grande, había un aserradero que era de Irigoyen, que dice que se quemó, y bueno, y una creciente muy grande que perecieron personas, y que Bolívar quedó prácticamente bajo agua. Bolívar no se llamaba Bolívar, se llamaba Fray Marcos. Luego, esa gente con esa creciente tan grande, y porque estaba la vía férrea acá y todo eso, comenzaron a venirse hacia el pueblo. Por eso es que yo pienso que al sur, o sea, de la vía férrea hacia este lado, hacia el sur, entre la vía férrea, digamos, y el río, es que comenzó fue más la población del pueblo, las primeras casas y todo. Por allá por 1907 fue que se delineó el pueblo. La gente empezó a rodear la estación, porque yo me acuerdo que yo siendo niña, todos los comercios, tiendas, los comercios más importantes, estaban de aquel lado. Y nosotros decíamos, voy para el otro lado del pueblo, y hoy venimos para este otro lado. Estamos ubicados sobre la costa del río Santa Lucía, en el departamento de Florida, al sur de la capital de nuestro departamento, y a unos 58 kilómetros de la capital. Aquí se libró la batalla de Fray Marcos el 31 de enero de 1904. Este monolito que tenemos acá nos indica que por estos lugares tuvo el epicentro de la batalla. El ejército de Saravia había desembarcado de Fray Marcos y el ejército del gobierno estaba del otro lado del río esperando el encuentro al mando de Melitón Muñoz y del general Carámbula. El día 30 ya se empezaron las primeras escaramuzas cuando llegaron las primeras divisiones revolucionarias, y el día 31, al amanecer, entra con más furor el combate. Sobre este lugar aquí hicieron hincapié las fuerzas de Saravia por romper el cerco del gobierno, y una división revolucionaria al mando de Mariano Saravia había cruzado el río 2 kilómetros más arriba, cercando al ejército de Melitón Muñoz. Ahí entre fuego cruzado se arremolinaron las fuerzas gubernistas y después de media hora de combate tomaron la retirada, abandonando todo su parque, su caballería, todos sus armamentos, y dejando sobre este campo de batalla unos 120 muertos. Fue muy corta la duración bélica, pero sí muy cruenta,
en el cual murieron 120, de las fuerzas del gobierno, y según la parte que libró el general Saravia, unos 20 revolucionarios. Se tomaron 150 heridos de la fuerza gubernista, entre ellos generales y personajes que estuvieron en la historia del país, como luego lo fue Tomás Berreta, luego presidente de la República, y otros políticos que en el tiempo figuraron en la historia de nuestro país. Terminado este combate, las fuerzas se retiran otra vez hacia Fray Marcos, que en ese tiempo se llamaba Estación La Torre. No hay mucho que relatar porque fue muy corta la batalla, y Melitón Muñoz se presentó en Montevideo presentando su renuncia al presidente de la República, José Valle y Ordóñez. Entonces el sur quedó libre de los revolucionarios, que persiguieron a las fuerzas dispersas hasta cerca de Montevideo, hasta más o menos hasta Toledo. Pero no se animaron a entrar porque entrar era fácil, lo difícil era mantenerse cuando llegaran los ejércitos del norte. Y es así como se libró este combate, cuando hacía un mes que se había iniciado la revolución. Este lugar adquiere oficialmente la categoría de pueblo en el año 1919. Por allá por 1888, cuando nosotros tomamos como el inicio del pueblo, era un centro poblado que más o menos habría unas 100 personas, porque yo leí acá cuándo se denomina pueblo. Y nosotros tenemos, por el artículo 2 de nuestra ley, que dice: podrá ser declarado poblado aquella localidad que reúna las siguientes condiciones: cuente con más de 150 habitantes, que se supone que en esa época había, posea enseñanza primaria completa en la localidad o en sus zonas adyacentes, servicio regular de policlínica y un transporte ahí que, bueno, en aquel entonces eran los carros, eran las carretas, las diligencias. Y en 1888 justamente, en mayo, el 26 de mayo, comenzó la primera escuela pública que estaba en Paso de Fray Marcos. Agrimensores fue Bernardo Larrayoz, uno de los primeros agrimensores que llenó los solares de acá del pueblo. Uno de los primeros constructores fue un señor Catini, un italiano Catini, que trabajaba en piedra y en ladrillo, hacía construcciones de casa. Los Yude y Mola fueron los que hicieron el molino, el que fue, bueno, lo que dio origen realmente al pueblo fue la estación, la construcción del molino, después la ruta, después siguió el puente. O sea que todas esas cosas trajeron mucha gente. La localidad se eleva por ley a la categoría de villa en el año 1956. Estas imágenes procuran un acercamiento al pasado histórico, a la construcción de una identidad de nuestra localidad y de las personas que allí construyen su vida. El vínculo que los pobladores desarrollan con la historia del pueblo, la memoria compartida que perdura en relación a ciertos personajes míticos y otros elementos significativos, determinan un imaginario colectivo que particulariza y define de alguna manera a este pueblo. Elementos de un grupo social que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentido de pertenencia. Puesta en práctica de valores y recuerdos relacionados a personalidades como Martín Aquino o Néstor Feria. El recuerdo de la dignidad y los valores propios de Aquino. La supuesta muerte de Fraile Marcos que se ahogó en el río. Y la voz sensible del cantante Néstor Feria. Son imágenes que, entre otras, pueblan el imaginario en el canto, en la poesía y los valores de los habitantes del lugar.
según se dice, aunque no está especificado, que aquí en la costa de este río, esto se llamaba el Paso de Fray Marcos, que dio origen luego al nombre del pueblo. A Bolívar se llamaba Fray Marcos. La gente del Paso de Fray Marcos, que acá Bolívar había una posta de diligencia con el ejército que iba hacia el norte del país. Y dicen que fue un sacerdote que se ahogó en este río. No lo sabemos con exactitud, pero no hay otra versión que pueda verificar si es cierto o no es cierto eso. Eso es lo que decía mi bisabuelo. Fray Marcos, porque cuentan, eso es como una leyenda, que en el tiempo que salían los curas misioneros, porque no había iglesias, no había nada, y desde la época de los jesuitas, y después parece que los franciscanos, venían y salían por los campos. Bueno, ellos querían primero que nada poder domesticar, digamos, a los indios, y después a los paisanos. Y parece que un fraile, llamado Marcos, cruzó el río a caballo para intentar salvar a una persona. Y él no murió ahí, lo hospitalizaron y murió en un hospital después, en la capital. Y hemos escuchado que ha ido de generación en generación, lo dio un fraile llamado Marcos que se habría ahogado en Santa Lucía. Yo recuerdo haber hablado con el padre Pablo Escárate y él me decía que él se preocupó del tema, que fue a investigar a las partidas, a todo lo que eran los datos de partida de función y nacimientos en Tala, que en aquel momento quien llevaba los registros era la propia iglesia, y que nunca encontró nada, y que fue la propia Biblioteca Nacional a buscar material y que desde el punto de vista eclesiástico, en lo que es la estructura de la iglesia, no hubo un fraile nunca Marcos que se hubiera ahogado en Santa Lucía. ¿Qué sé yo? De pronto es un poco de todo, porque al saber esa leyenda y estar ese pueblo, quedó bien para los ingleses. De pronto, no sé, a mí me gusta la parte de la leyenda porque forma parte del folclore popular. Investigando y buscando a Fray Marcos me aparece una estación Fray Marcos Station, en inglés. Y ¿dónde es? Y ahí me puse a buscar y encontré que existía una estación Fray Marcos, e increíblemente, previamente a Fray Marcos, no sé, unos cientos de kilómetros, una estación Chamizo. Y digo, la estación Chamizo, estación Fray Marcos, digo, qué casualidad, ¿no? Que en una línea ferroviaria. En una línea de tren que es la línea que unía el oeste con el este de Estados Unidos, ¿verdad? Que fueron también de las primeras vías ferroviarias, y que está en una población que se llama Owen. En sí el pueblo no se llama Fray Marcos, la estación solamente tiene el nombre de Fray Marcos, y que hasta tiene un hotel. Y un poco hay bastante información de ese hotel, Fray Marcos, porque es como un lugar turístico donde un tren va hasta el Cañón del Colorado, en Arizona, y dentro de ese trayecto tiene un hotel antiguo, y es parte de un itinerario turístico. Y ese Fray Marcos fue en honor a Fray Marcos de Niza, que Fray Marcos de Niza fue un fraile que participó, fue de los primeros cuando venían a explorar América, porque fue por allá por el 1537, 1540, es cuando Fray Marcos de Niza llega primero a Perú, ¿no? Aquello de buscar dentro de los incas, sobre todo lo que buscaban era oro, ¿verdad? Los españoles buscaban oro. Yo creo que Fray Marcos de Niza era italiano, pero venía con una expedición como expedicionario, y bueno, y él indudablemente mezclaba probablemente la religión con lo que tenía que ser lo económico, porque posteriormente
se va de Perú, llega a México, a lo que hoy conocemos como México, y en esa zona se entera de que habría una ciudad de las 7 cíbolas que se le decía, de los indios en lo que hoy es el Cañón del Colorado, y fue de los primeros blancos que entraron al Cañón del Colorado, porque se decía que estas tribus tenían riquezas. En molinos hacían harina, hacían gofio, había fidería. Las galletas del molino de acá dice que eran famosas, que iban por ferrocarril por no sé por cuántos lados. Y yo qué sé, tú hablas con la gente de antes, voy a decir mis abuelos, mis padres, mis tíos, casi todos trabajaron en el molino, tanto hombres como mujeres, porque las mujeres trabajaban en la fidería. Hasta que entré al molino en el año 40. El molino fui cuando se inició la fábrica del pan rallado. Pero dentro del pan rallado se trabajaba dentro de la fábrica, ahí que se molía, y que se secaba el pan fresco, ese se llevaba para secar en los salones, una calor de 40 grados ahí para secar. Era bravo el trabajo. Yo que para todos los departamentos llevaban, se ponía cantidad y enseguida que se despachaba todo. Trabajó muy bien el molino en esa época, y una belleza como trabajaba. Trabajó muy bien, pero de todos lados, yo no lo alcancé a ver, pero dice que los camiones llegaban hasta el puente esperando el turno para entrar, y la gente fue la que empezó a armar el pueblo, se armó. Y fue lo que ayudó al pueblo, fue el molino. Eso el molino fue el que hizo el pueblo, porque la gente empezó a trabajar, empezó a hacer casitas, empezaron a comercio, a venir de un lado del otro, y todo se hizo con el molino. Del este, con un gran empuje en empleado y en fabricaba harina, fideos y panadería. Eso fue durante muchísimos años. Y acá en la zona tuvo un gran progreso, sumamente progreso, hasta que después, en 1850, cuando empezó la tecnología a avanzar después de la Segunda Guerra Mundial, ya no rentaba y se fueron dispersando los productores hacia Montevideo. El pueblo está como está ahora, la estación está en un lugar, está la calle para allá, la principal es la que hay principal, nomás siempre fue la calle principal, fue la calle Gian Bruno. En Fray Marcos he visto que Fray Marcos, vamos a comparación, que era una tapera y hoy una ciudad. Papá decía que le decían al pueblo las ratas, cuando recién se inició. Y yo le decía a papá, no papá, va a llegar a ser comadreja, y pasa de comadreja ahora lo que era. Porque Fray Marcos se fundó con la iglesia, vamos a decir, y el centro del pueblo iba a ser allí.
prueba está que la plaza que tenía el pueblo ubicada, ahora está el comunal y el liceo, porque ese terreno era para la plaza. Sé sí que el pueblo se formó para acá porque vino el ferrocarril. Entonces al venir el ferrocarril ya se cambió todo. Había familias que, mucho más, familias que tenían 10, 12 hijos. La verdadera plaza es donde está ahora, podemos decir, toda la parte de educación, porque está el liceo, está el centro comunal, está el CAIF, frente a la iglesia, porque la iglesia, la primer piedra fundamental se puso en 1906, a iniciativa justamente de Carlos Cordone y de Catalina Latorre de Cordone, que era su esposa. Después se hizo otra reunión y en 1908 comenzó la construcción de la iglesia, que se inauguró en 1913. Casi siempre en los pueblos está la iglesia y la plaza de enfrente. Acá está la plaza principal, era un campito hasta que se hizo, donde está la iglesia, ¿no? Hasta que se hizo el liceo, el comunal, el CAIF, era una canchita donde yo jugaba al fútbol de chico. Bueno, después empezaron muchos comercios. La Tahona, en aquella época se hacía acopios del país, decía, era el granero oficial, por ejemplo. Que sí, bueno, ahora está el Ciclo, que también tiene muchos granos, ¿no? Así que, claro que nada que ver como era antes. La gente, mucha mano de obra, ahora hay mucha maquinaria. Bueno, la gente eran más que nada chacareros, se dedicaban a la chacra. O sea, como que Fray Marcos creció rápido, me da la impresión a mí. Gente que conocí yo estaba Félix Camejo, almacén. Figueredo tenía ramo general, de todo tenía. Figueredo era un almacén grande, un almacén completo, tenía todo. Almacén, tienda, de todo había ahí, completo estaba. Y pues estaba Triunfo, que tenía cosas de almacén, las que yo alcanzaba a ver. Estaba la carnicería de Pai, también la única carnicería que había está en Pai, con carnicería en esta época. Bueno, el molino, que era de don León Yude, y después había una parte que era de allí, de la comisaría para Arroyo Ya, era de Camilo Costa. Todo eso, que tenían comercio. Pues después el comercio de Molinari era de todo, como antes, era empresa fúnebre, era almacén, carpintería, ferretería, de todo lo que... Bien de ramo general. Porque mi padre empezó trabajando en los ómnibus de Tala, que iban de Tala a Montevideo. Acá no, de acá se iba en un taxi o se iba en un carro, en algo, hasta Tala, Nartallo. Y después fue Cutu y después Cooperativa de Hornos de Tala, creo que fue. Después recién, viste que ahora va a ser 75 años de cita. Pero tuvieron todas esas empresas chicas primero. El primer taxímetro que hubo de todo, que fue en 1904, me contaban mis padres, fue en 1904, de Julio Pérez. En
1905, 1906 empezó el comercio de Luis Molinari, el padre de don Pedro Molinari. Fue el comercio más importante, que era con carpintería, fabricación de carruajes. Después la carnicería de Lucas Rodríguez y el comercio, un comercio en ramos de almacén, que era de un señor de Tala, Cargaleone, que era talabartería y comercio. Cuando era soltera vine a San Isidro, la fiesta que había. Sacaban a San Isidro en la carreta con bueyes, nos sacaban en la carreta, se hacían carreras de gatos, de perros, había carreras de caballo. De otro lado venía mucha gente, venía. Se hacían unas cementeritas de trigo, como unas de trigo se hacía el día de San Isidro, y en casa plantábamos, las tres plantábamos, aparte, ¿a cuánto era la cosecha más linda? Unos trigos grandotes se criaban. Día de San Isidro Labrador. Fue la primera vez que yo fui a la iglesia. Era una carrera de a caballo, todo la gente venía, todo gente. Y venía la gente de a caballo de la iglesia hasta la esquina de esta calle. Sabes que la iglesia era el centro de todo. Ahí era la banda, había una banda musical, me contaban los tíos, yo nunca la vi. Tenían cuadros de fútbol, los curas, decían ellos, mi tío Montero, que era, bueno, él trabajó en el molino mucho y dice que él era el golero, se llamaba Juventus, se llamaba el cuadro que tenían acá los curas, de cambio de nombre. Dice, se levantaba la sotana el padre Severino, creo que era. Dice que jugaba con nosotros al fútbol, qué sé yo. Las festividades de San Isidro, por ejemplo, eran famosas. Y a la iglesia venían cada tanto, venían el obispo, y entonces se reunían familias que venían expresamente y quedaban, 2 y 3 días se quedaban. Acá había una fonda donde está el escritorio de Pepe Ballestero, que era de María Angélica Ballestero, una tía de Pepe, y ahí era una fonda, le llamaban, era como un tipo hotel, te voy a decir. Daban de comer y bueno, se quedaban, lo mismo que llamaba el club, que había un hotel también. Se inauguró la primera escuela pública en la zona, denominada Escuela Rural número 6 del Paso de Fray Marcos. Se inició en marzo de 1868 con 34 alumnos. En el año 1890 y algo se formó la primera comisión fomento, en la cual la presidía Ramón Latorre, Jacinto Machín y Santa María Ballestero. Esos fueron los primeros miembros de la comisión fomento de la escuela. Después según nota el mes de marzo de 1893, comunican que habiendo adoptado seguir la numeración correlativa para las escuelas, le cambiaron el nombre de las escuelas del departamento. Y a partir de ahí fue número 13. En 1911 los varones que asistían a la escuela 13 pasaron a la escuela de varones, que era la número 40. Escuela había, la escuela del pueblo estaba allá donde era la empresa Varela. Esa era la escuela de varones y la escuela de niñas era acá a la esquina. No se separaban. En ese tiempo en todos lados había así que... Por iniciativa del doctor Jean Bruno, o sea, desde antes, ¿no? Pero en 1943 fue que comenzó el actual edificio, de 2 plantas, ese edificio hermoso que tenemos,
que el doctor Jean Bruno, que cuando él se recibió vino a trabajar acá, Fray Marcos, y conseguimos gracias a él, consiguió el pueblo, gracias a él, mucha gente dice donó terrenos, no, él no fue que donara terrenos, pero sí hizo gestiones para que se hiciera la escuela y ese edificio tan bonito que para 1943 me imagino lo que sería, porque hoy en día es uno de los más bonitos de Florida. Imagínate tú en el año 43 lo que sería. Un arquitecto subiendo las escaleras aquella tan bonita de mármol me dijo: pero señora, acá se equivocaron, esta escuela no podía ser para este pueblito. Y a mí me dolió tanto lo que me dijo. Le digo, lo que pasa que teníamos el ministro de Transporte y Obras Públicas, era un médico, el doctor Jean Bruno, que quería mucho a su pueblo, porque él había empezado a hacer su gestión acá, y todo el mundo lo quería, le digo, porque era un médico que, según me contaron, hacía mucho por los pobres, tuvieran dinero o no tuvieran, él los atendía igual, y por eso les hizo este edificio tan bonito. Jean Bruno fue en 1823, creo no equivocarme, llega como médico, en 1923, llega como médico y se instala acá, un médico joven, y empieza a atender esta rica zona, que luego se dedica a la política y llegó a ser diputado por Florida, fue senador, fue ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, luego fue embajador en Italia, en Paraguay. Creo, cuando yo iba a la escuela industrial. La escuela industrial estaba frente a la plaza de deportes. La escuela industrial, cuando se hacían unas exposiciones preciosas en que había cocina, había economía doméstica, se llamaba aquel entonces, bordado, labores, carpintería, mecánica también había en la escuela industrial. Yo no sé si los Molinari lo empezaron ahí. Francisco Sánchez fue el director, que era hermano de Carlos Sánchez, hijo de don Alberto, que era el que tenía la botica, el boticario del pueblo, que era el que curaba a Martín Aquino cuando andaba en sus fechorías. El doctor Ramón Vázquez era un médico que hacía cirugía natural, la hacía en la que mi padre fue paciente de él, una fístula que tenía en una pierna, lo operó el sin anestesia. El doctor Ramón Vázquez era un adelantado en un progreso, era productor rural además, un avanzado de esa época, que poco se le recuerde y se le agradece todo lo que hizo por la zona. Hay un pueblo al este de Florida y hay un alma de poeta con afán, que a Fray Marcos ha de cantar con alegría y a su gente con cariño sin igual. Que a Fray Marcos ha de cantar con alegría y a su gente con cariño sin igual. El esfuerzo y el trabajo es tu consigna, es la lucha cotidiana por el pan. Son obreros que se enfrentan día a día, defendiendo la alegría de su hogar. Son obreros que se enfrentan día a día, defendiendo la alegría de su hogar. El río Santa Lucía en sus barrancas marcó el destino y una leyenda se abrió el camino de aquel matrero que en tu tierra nació.
Y te recuerdo, Martín Aquino, como un pedazo de tradición. Ya hace 100 años que en tus orillas sangre de hermanos se derramó. Hoy te saludo, pueblo querido, sos un pedazo de corazón. En esta población, que crecerá al amparo del río Santa Lucía como fuente de vida, se transmiten una serie de relatos o narraciones que ofrecen una verdad diferente a la intelectual, una verdad poética, la palabra mítica. Estos caracteres poéticos presentes en los mitos tienen significaciones históricas, transmitidas a través de la memoria de los pueblos. El viento que se transforma en tornado es el aspecto activo como violento del aire. Simbólicamente es considerado como el primer elemento por su asimilación al hálito o soplo creador. Darle un nuevo sentido de manos de la tecnología que han construido en la puerta del pueblo un gigantesco molino eólico que parece esperar el nacimiento de nuevos Quijotes. Era un día como cualquier otro. De tarde se empezó a poner mal de tiempo así. Y en una empezó a venir ese viento que marchó con todo. Se empezaron a notar después, porque el viento la sacudió, pero no pudo hacer caer. O dicen también que puede haber sido que se desvió el tornado. Sí. Sentimos un golpe enorme en el techo, creyendo que había algo, pero no, porque los artefactos de la luz quedaron así. Bailando. Arrancó un árbol de allí del jardín, que es de donde también, donde la pared se siente más. En una puerta esa se arregla y al poco tiempo se ve que se movió toda. Sí, al principio ni se sabía lo que era, ni lo que pasó, ni lo que pasaba, porque aquello fue tan rápido y fue horrible. Que el tornado, que fue algo que lo marcó y lo hizo reconocido también a su vez. Vas a algún lado y te decís que sos de Fray Marcos y te dicen sos del pueblo de los vientos. Y bueno, es algo que fue una tragedia, pero bueno, que el pueblo lo supo superar y crecer, ¿no? Un poema, un muerto y un pueblo que lleva el nombre de un supuesto cura ahogado para afirmar como designio un misterio nunca resuelto. En sus barrancas marcó el destino y una leyenda se abrió el camino de aquel matrero que en tu tierra nació. En el principio fue el hombre gris que, oscuro en la pausada penumbra del galpón, suena y matea, mientras en el oriente ya clarea la luz de la desierta madrugada. Hasta que una injusticia prepotente lo volvió matrero. Recogió el viejo espíritu gaucho y se transformó en leyenda, quien vivió el destino como un sueño, sin saber qué era o quién sería. Hoy su memoria de hombre libre habita en las calles del pueblo. Porque Martín Aquino todos lo querían, porque dice que se había hecho matrero a la fuerza, que también solía entre Chamizo y Fray Marcos. ¿No? Y después lo de Martín Aquino, bueno, fue un referente. Acá lo curó cuando lo valió, cuando mató al jefe de policía de Florida, que está allí, cuando vas por la ruta 12 encontrás ese mono, como una piedra que hay, ahí puesto. Lo trajeron, lo curaron, acá lo curó un farmacéutico Sánchez de acá de Fray Marcos. Hoy la nostalgia invade mi recuerdo cuando invoco a Néstor Feria su cantor, que tu copla recreó por la Argentina y a nuestra tierra por entero defendió. Que tu copla recreó por la Argentina y a nuestra tierra por entero defendió. Atención, pido el silencio, y al silencio la atención, que ha llegado la ocasión y esta vez es cosa seria. Presentaré a Néstor Feria, cultor de la tradición. En rueda de artistas
dijo de él Carlos Gardel: lo que tiene este muchacho por sobre todas las cosas es su sentido de criollo, y se lo ratificó personalmente diciendo: nadie como vos, negro, para estas cosas. Actuó en Radio Mitre y en Radio Belgrano, ambas en Buenos Aires, y en Radio América, de Montevideo, y participó en las películas Juan Moreira, en sus versiones de 1936 y de 1948. Néstor Feria fue un cantorazo, de hecho, viste que Gardel llegó a decirle que tenía mejor voz que él, ¿no? Néstor Feria nació acá arriba, ahí. No, nació en Bolívar. El padre de Néstor Feria se había cabreado con la madre, ¿no? Entonces la mujer estaba por tener familia y la llevó a Bolívar, estaba en Bolívar. Y como llovió esa noche, o la noche o noche anterior, no sé qué, no pudieron pasar para acá, no sé si era por el río. Lo cierto es que esto es verídico, nació en Bolívar. No es porque estuviera allá, sino que fuese pues esa anécdota, ¿no? Cuando Río de la Plata me camina por adentro, cuando el sol rueda tranquilo en mi amanecer, yo me tiro hasta mi pueblo, serpenteando en un candombe y una lámpara olvidada buscaré. Yo me tiro hasta mi pueblo, serpenteando en un candombe y una lámpara olvidada buscaré. Cuando piso la escalera de la casa de los viejos, ladra el perro avisando que llegué. Unos cabellos añosos asomando a la ventana del jardín, brotan los duendes que me peinan y acarician, perfumando el moño azul de la niñez. De vuelta por el barrio voy en un candombe manso. De vuelta por el barrio voy en un candombe manso. Las comadres en la cuadra con las escobas se saludan mientras barren alguna novedad. Este año hicimos la 10ª carnavaleada, que bueno, empezó sin duda con todos estos beneficios que se hacen, ¿no? Las carnavaleadas en este caso, con un fin económico que bueno, es mantener el club, que tiene muchos gastos. Después creció a nivel departamental, sin duda. Empezó chico, digamos, con una idea de Héctor Vázquez, que el popular Simpson, que bueno, que estaba en la Comisión de La Coruña. Comenzó como algo, ya te digo, como un beneficio, sigue siendo algo para recaudar fondos. Ya se transformó hoy en día en algo departamental, algo que nos identifica también. Los barrios, digo, cada vez se esmeran más en hacer carros, en hacer murga, y bueno, y realmente le cuesta unos pesos que bueno, que nosotros estamos agradecidos, porque si no fuera por ellos esto no saldría adelante. Arranca con deportes, que no es muy relacionado con el carnaval, pero fue la forma de tratar de involucrar a todo el barrio, porque si bien a mí uno dice la murga no me gusta, pero bueno, entonces lo hacemos participar en el fútbol, en el voleibol, en el handball, que es de mujeres. Ahora se incluyó el tejo, que es para los niños, las bochas para los un poco más grandes. Entonces de esta manera se trató de incluir a la mayor cantidad de gente que participe representando al barrio. Eso es en la semana previa. Después, en el correr de ese fin de semana del carnaval,
se hacen los clásicos desfiles por el pueblo, cada barrio con su carro, que son 4 barrios, el Plaza, el Libertad, el Reformer y el Buzón, que cada barrio con su característica, ¿no? Y bueno, después el sábado y el domingo son los desfiles. Después vamos al Club Social Centenario, donde se canta la murga, se hacen sketch y diferentes representaciones, tanto representación del barrio, parodias, en fin, lo que marcan las bases. Lo destaco como que un pueblo que a nivel musical es rico, porque siempre surgen cantantes, cantautores, bailarines, y bueno, pero eso es porque el pueblo ya ha mamado todo lo de abajo, y bueno, para mí que... Primera vez que subí en escenario fue en el año 68 en San Ramón, Festival de Río y Palma. Yo sabía 2 versos. Y ahí anduve bien, entonces que no por los premios ni nada, nosotros empezamos junto con Cantares 4. No por el premio porque no era premio, yo siempre decía versos así, pero no. Y bueno, me anotaron, salimos ahí y cuando me bajé del escenario estaba Flor María Rodríguez de Ayestarán, que es la señora de Lauro Ayestarán, famoso, musicólogo y además un cultor tremendo de las letras, de todas las cosas. Y cuando me bajé me agarró el banderín que me habían regalado, dame que te lo voy a firmar, dice, porque vos vas a ir muy lejos. Y en plan me quedé, y viste esas cosas de gurita, te ilusionás. Conocí muchos cantores, ahí conocí a Washington Carrasco, a Darwin, yo qué sé, a los limareños, venían todos ahí a parar, ¿viste? Y yo me fui bebiendo. Yo estudié música, de los 6 años a los 9 hice solfeo y me recibí a los 12 en Pando, en la casa de Schubert. Y bueno, o sea que la base de música la tengo y vamos a decir que soy recibido musicalmente de guitarra. Desde chico la influencia musical popular, me arrimé a la murga, a la salsa picante y a los 15 años comencé a tocar los platillos. Bueno, después de la influencia, a los 17, 18 años comenzamos con un grupo que se llama Tiempo Libre, que es un grupo era entre Fray Marcos y Tala, que venía mucho del Tala, como Javier Sabatella, José Pedro, María José, Siri, que hoy triunfa como cantante. Y bueno, después de eso comencé a acompañar al dúo Los de Ceibal, que era Walter Martínez y Abel, y comencé a acompañarlos a ellos, también en el tema de guitarrón. Y ahí surgió Walter Martínez y Río Itacuaras, que es un grupo que lo formamos con Waldemar y Jorge, somos los 3 hermanos. Calle, están los matreros, bueno, por nombrarte algo, han salido recitadores también, cantores de Walter Martínez, que no es de acá, pero el padre de acá, él ya está acá y ahora está integrado con nosotros. Y ahí el hijo de Clever, Fabián Capobianco, ¿entendés? Y no me quiero olvidar de ninguno porque son tantos. Sí, festivales, bueno, uno de los más que tenemos mejor detallado es 33, porque un grupo de amigos, compañeros, siempre fuimos al festival, a disfrutar del festival, y uno como músico fue inculcando también de subir al escenario. Lo hice con Carlos Rodríguez, recitador, que lo he acompañado casi toda la carrera, con Rodrigo Faciola también, con Calles también, 33, con Son de 4 lo ganamos el festival. Y el pueblo Fray Marcos es un pueblo que es reconocido por los cantautores que han tenido, como Néstor Feria, como Carlos Rodríguez, como lo que Walter Martínez, Fabián. Estamos muy evocados a nuestro pueblo, y yo digo, cada vez que salgo a tocar soy de Fray Marcos, y sí, la gente reconoce mucho. Sí. 17 años que formamos la Unión de Artistas Locales. Esos amigos cantautores que somos de acá, pusimos una fecha para despedir el año, que es el 30 de diciembre, y bueno, de ahí surgió para despedir el año y que la gente vaya y vea. Hoy en día ya podemos decir, entre comillas, que contamos con personalidad jurídica,
Y bueno, y es una institución que despide el objetivo de la fiesta más grande que tiene, los 30 de diciembre, y siempre lo que se recauda se vuelca a una institución o haciéndole un bien a alguna institución. El Fray Marcos pujante de hoy debe sin dudas su desarrollo a diferentes emprendimientos que se han instalado en él y en su zona rural. Debemos destacar el auge de la granja, que se inicia a partir de los años 50 en la zona denominada Las Covillas, y donde sus primeros cultivos fueron a cielo abierto, incorporando luego el riego y finalmente la creación de invernáculos con sistema de riego por goteo. Todo esto hizo que paulatinamente la granja comenzara a crecer hasta llegar a ser un importante sector de la producción local. Se suma a ello la producción avícola, desarrollada por la familia Fraccia con la empresa Santa Teresita, y posteriormente la firma deriva en dos nuevas empresas que surgen de ella, Granja Fraccia y La Naturaleza. Esta última anexa además la producción porcina con cerdos magros de alta calidad genética, de nombre Catelan Sociedad Anónima. Otro gran impulso productivo fue la instalación en los años 80 de Tops Fray Marcos, destinada a crear tops de lana para la exportación. Luego, al dividirse la sociedad, se denomina Engro Sociedad Anónima, empresa que se encuentra a la vanguardia en la producción lanera. Todo esto conlleva el crecimiento comercial de la localidad, que se trasluce no solo en los comercios que existen, aserraderos y demás industrias, sino en el poder adquisitivo de sus habitantes. Lo que era Fray Marcos, unas calles todas torcidas, unos tancones para pasar camino de tierra. Que ahora la gente tiene trabajo, como hay tantas empresas, tantas cosas, se evolucionó en eso y hay más gente, mucho más. Y si nosotros hacemos las proyecciones del año 63, que es cuando se comienzan a hacer los censos, hasta lo que era fecha, nosotros coincidíamos que Fray Marcos ya hoy por hoy seguramente superó a Casumpa. Y ahora mejor que antes, sí, de trabajo, divino. Ahora hay gente de trabajo, toda la gente que quiere trabajar hay trabajo. En Fray Marcos he visto que Fray Marcos, vamos a comparación, que era una tapera y hoy una ciudad. Un crecimiento exponencial de los más altos que hay en el país. Dedicarse, también capitales que han puesto comercios, se han mejorado los comercios, ya de una barraca, dos barracas, tres barracas. Un pueblo lindo, tranquilo, una gente buena, toda una gente sencilla, una gente todo familiar. Porque acá, al Fray Marcos, que no se conoce, es un pueblo precioso. Río, mi Santa Lucía, escúchame este cantar, que en tus aguas generosas hoy se viene a bautizar. Tienes el nombre de santa, y por ser santa, mujer, cuántas veces en tu orilla te entregué todo mi ser, cuántas quimeras soñaba sobre tus verdes gramillas, ver que en tus aguas viajaba don Néstor con su tropilla, blanca y negra la tropilla de Néstor tu trovador, negro destino de Aquino, blanca María y su amor. Oh río ladrón de sueños, Santa Lucía divino, que 1000 veces te cruzara montando su moro Aquino, blanca y negra la tropilla de Néstor tu trovador. Cuántas quimeras soñaba sobre tus verdes gramillas, ver que en tus aguas viajaba don Néstor con su tropilla. Fray Marcos, hoy yo te canto, Fray Marcos, hoy yo te quiero, tú estás en mi corazón y yo estoy en ti, mi pueblo. Qué lindo que Fray Marcos. Tú estás en mi corazón y yo estoy en ti, mi pueblo. En tus calles y en tu boliche siempre hallas una alegría. Qué lindo sentir mi pueblo, ver amanecer el día.
De mañanita temprano suelen pasar los viejitos, ya van a hacer sus mandados muy alegre y peinaditos. Como palomitas blancas van los niños a la escuela, los viejitos van juntando la plata para la quiniela. Allá por el mediodía ya están moviendo los brazos, en la cancha están de farra, ya se sienten los bochazos, se formaron las parejas, los otros sentados truqueando a la sombra de los árboles, qué lindo verlos fresqueando. Fray Marcos, hoy yo te canto, Fray Marcos, hoy yo te quiero, tú estás en mi corazón y yo estoy en ti, mi pueblo, en tus calles y en tu boliche siempre hallas una alegría. Qué lindo sentir mi pueblo, ver amanecer el día. Llegando la tardecita, se ven pasar las parejas, un besito en un descuido, cuidado que te ve la vieja, qué lindo verlos casados, así es que me gusta a mí, y ver crecer a sus hijos por las calles junto a ti. Si venís a este pueblito, seguro que encontrarás el calor de nuestra gente y un abrazo de hermandad. Emigrante que te has ido de estos pagos de Florida, volverás a este pueblito, vivirás con alegría.